Hermanos, en esta semana vamos a estar viendo la interpretación de Eclesiastés. En otros años, en vez de hacer los salmos, pasamos todo el tiempo de nuestro estudio en el género poético en Eclesiastés. Y la verdad, me encanta el libro, es de mis favoritos por la utilidad de los salmos y por su aceptación general, por la bendición que es a los hermanos. En este año decidí mejor enfocarnos en los salmos. Pero yo no quiero dejar el tiempo pasar sin también ayudarnos con la predicación de Eclesiastés. Entonces, quiero recomendar mucho y lo que voy a pedir que hagan próximamente ya va a aparecer en la plataforma. Pero ya que ven la enseñanza, las ideas claves, los conceptos claves de Eclesiastés, voy a pedirles que lean el libro entero marcando estos 5 conceptos claves. Y habrá otras enseñanzas sobre el flujo del libro, la organización del libro. Pero en estos 2 videos de esta semana yo quería hablar de los 5 conceptos claves. Y se ha dicho que cuando nosotros queremos dejar una llave, esconder una llave, la dejamos cerca a la puerta, ya la delantera y la trasera la dejamos debajo del tapete, la dejamos en la maceta, la dejamos debajo de una piedra en la mera entrada. Y yo creo que es así en muchos libros bíblicos, incluso en Eclesiastés. En Eclesiastés tenemos una referencia al autor en el primer versículo y en el último párrafo. Pero en capítulo 1, versículo 2, nos da como que el anuncio. Y lo que voy a proponer es que nos da la conclusión, nos da la respuesta. Ahorita te va a decir cuál fue la pregunta. Pero Eclesiastés 1:2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 5 veces en este versículo dice esa palabra vanidad. También en versículo 8 del último capítulo, y esto sirve como inclusio, esto sirve para marcar la entrada y la salida, es la puerta delantera y la trasera. El autor escondió la llave en ambas puertas, ¿verdad? 12:8 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. En 2 versículos tenemos 8 veces la palabra repetida. Entonces, inclusio es la herramienta lingüística o literaria donde en el principio y en el fin, al abrir y al cerrar, el autor pone algo para unir todas estas secciones. Muy común, lo encontramos mucho. Entonces aquí está una pista del inclusio de esa frase. Y en versículo 3, el segundo versículo del argumento, porque 1:1 es palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, y 1:2 es la conclusión. 1:3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Lo que quiero proponer es que versículo 3 es la pregunta. Versículo 2 es la respuesta. Entonces, en 1:2 y en 12:8 te da la conclusión. Ahí está la conclusión. Es como una tesina. Esta es su aseveración, es lo que él afirma. Ahora, 1:3 ya comienza el autor a describir cuál pregunta le llevó a esta conclusión. Y vamos a ver ya varios conceptos, varias palabras claves. Quiero mencionar 5 palabras claves a lo largo de estos 2 videos. Pero tenemos que entender qué es provecho. Tenemos que entender a qué se refiere el autor cuando él dice debajo del sol o debajo del cielo. Y luego la palabra vanidad. ¿Eso qué es? ¿Y cómo lo usa? Entonces, lo que el autor pregunta es qué, y aquí va mi interpretación, qué cosa duradera, qué permanencia, qué hay que es eterno en el mundo terrenal. 1:3. 1:2. Nada.
Entonces, esto no es todo el mensaje del libro. El mensaje del libro es, porque en el mundo terrenal todo es pasajero, tú debes vivir para la vida más allá, tú debes vivir para Dios, tú debes temer a Dios y hacer sus mandamientos. Okay, entonces, vamos a comenzar con esa primera palabra, vanidad. Hace unas semanas estaba en la casa y me visitó un pianista, se llama Abel. Y digo, ok, Abel, como Génesis 4. Dice, sí. Y digo, como Eclesiastés. Y me mira como Eclesiastés, ¿qué? La palabra Hebel, también es la palabra Abel. Ponen a Abel como nombre en Génesis 4, pero es la palabra Hebel. Y la palabra de aquí, la palabra quiere decir vanidad. Pero no como que cosa en vano, sino transitorio. A mí me encanta la palabra efímero. También sería como que pasajero, temporal. Y una comparación sería aliento o vapor. Y esto es como Santiago 4 no es hebreo, es griego y no usa la palabra Eben. Claro. Pero es como Santiago dice en su cuarto capítulo, versículo 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si fuera hebreo, podríamos decir, Santiago dice que tu vida es Ebel, tu vida es un vapor, tu vida es de paso. Entonces, en esta palabra tenemos la conclusión sobre esta vida terrenal. Todo es pasajero, todo es temporal, nada aquí dura. Y si entendemos bien lo que el autor buscaba, eso ya tendrá mucho más sentido. Entonces, cuando el autor dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, no dijo que todo es tan vano. Y es lo primero que yo quiero aclarar. No está diciendo que es tan vano, sino que está diciendo que todo es pasajero, todo es temporal. Ahora, esta es la primera idea clave. La segunda idea que quiero contemplar es la palabra provecho. La palabra provecho como tenemos en 1.3. Quiero aprovechar un poquito el estudio de Eclesiastés y sobre todo el contemplar cómo interpretar el libro para enseñar de ejemplo cómo estudiar esas palabras. Con los recursos digitales que tenemos hoy en día, es posible encontrar la palabra hebrea. Es posible estudiar la palabra hebrea. Y la primera cosa que hacemos, por ejemplo, en 1.3, dice, ¿qué provecho? Ok, podríamos comenzar con otras traducciones. Y una traducción que yo tengo aquí dice, ¿qué ventaja? Estamos viendo la palabra ithron. Y la pregunta es, ¿cuáles son las opciones que el diccionario me da? Y el diccionario me dice ventaja, ganancia, excelencia o provecho. Entonces, ¿qué es la primera cosa que checo? El diccionario, ¿qué dice? Ahora, muchas veces es muy común en idiomas, griego, hebreo, español, otros idiomas, que ciertas palabras tienen una forma de sustantivo, de adjetivo, verbal y otras formas. Y estas palabras que vienen de la misma raíz o que tienen la misma forma nos ayudan a entender qué es la idea básica y central. Por ejemplo, podríamos comenzar con la palabra salvación. Salvación. Bueno, buscamos el diccionario. Y el diccionario a lo mejor va a mencionar el verbo salvar. El acto de ser salvo, algo así. O sea, el verbo salvar y salvación. Salvar es el verbo, salvación es el sustantivo. Ahora también está salvador, ¿verdad? Y salvo, el adjetivo. Pero la idea verbal o el verbo o la raíz nos da mucha idea a qué se refiere
este concepto. Entonces, si el sustantivo es Yithrón, el verbo es yazar, yazar. Y ves ahí en la transliteración y también en los caracteres hebreos, el yod, tau, lo que es reish, como que y, z y luego la r hebrea, digamos, que esto tú sí ves en común. Yithrón viene de yazar. Ahora, ¿qué es yazar? Yazar es una parte que se queda, es el resto, es algo más allá o es algo después. Entonces, lo que podemos hacer, porque queremos entender Yithrón, porque dice, la pregunta es, ¿qué Yithrón hay debajo del sol? Pues, ¿qué es Yithrón? Viene de yazar, ok. Lo que queremos hacer es contemplar los usos de la palabra Yithrón o del verbo yazar o de otras palabras relacionadas fuera del contexto que estamos contemplando para tener una idea. ¿Cuál es el campo semántico? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los usos, digamos, seculares y comunes? Porque esto obviamente es filosófico. Esto es un uso un poco más técnico, más especializado. ¿Cuál será un uso normal? Entonces, pues comenzamos en la primera vez que la palabra viene, podremos estudiar todas las veces, no lo haremos, pero en Génesis capítulo 30, versículo 36, dice, puso, esto es Jacob, 3 días de camino entre sí y Jacob, Labán, Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Entonces, él tiene las ovejas suyas y tiene las demás, las extras, las otras. Entonces, yazar aquí es las otras. Están algunas que son suyas y las demás. ¿Okay? Levítico 19. Otro uso de esta palabra, Levítico 19, versículo 6. Dice así. Levítico 19, 6. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente. Estamos hablando de los sacrificios. Y los sacerdotes tienen que comer la carne el mero día que se sacrifica o el día después. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en fuego. Para el tercer día, el resto, lo que sobra, lo que dura, lo que permanece. Y ahí está el verbo, yazar. Lo que quedare. Yazar es lo que quedare después. Primer día, comen. Segundo día, comen. Tercer día, todavía queda algo. Esto ya no puedes comer. Ya lo tienes que quemar. ¿Okay? ¿Qué quiere decir yazar? Es algo que queda después. Jueces, capítulo 9. Y ahí estamos en la historia de Gedeón, en el libro de Jueces. Y cuando Gedeón terminó su batalla, pues cobró mucho botín de los zarcillos, unos 22 millones de pesos de valor. Buscó mujeres y luego tuvo 70 hijos, más concubinas y amantes e hijos ilegítimos como Abimelech. Capítulo 9, versículo 5. Viniendo a la casa de su padre, esto es Abimelech yendo a la casa de Gedeón en Ofra. Mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, y quedó Jotam, el menor de Jeroboam, y se escondió. ¿Dónde está el verbo yazar? No sé si lo detectas, pero es el verbo quedó. Mató a todos los hermanos, pero quedó uno que no se mató. ¿Ya te das cuenta que es yazar? Yazar es cuando como pones todas las ovejas ahí y las otras acá. Yazar es cuando tú comes 2 días y lo que sobra después de 2 días. Yazar es como que todos estos menos uno. Este es el que queda. Entonces, yazar tiene que ver con algo que dura después, que es más allá, que es extra. Ahí están los versículos donde vimos el verbo yazar. ¿Okay?
Ok, pero Yithrón, ¿por qué no comenzamos con Yithrón? Porque lo más lógico sería comenzar con Yithrón, ¿no es cierto? Sí es cierto. Pero sorpresa, Yithrón solo viene en Eclesiastés. Ah, ok. De hecho, ya sabía. Y por eso tenemos que comenzar con Yathar. Yithrón viene ya varias veces en Eclesiastés y se refiere a esta idea de sobrar, de permanecer, de ser duradero. Y de las primeras cosas que debemos hacer, leer todos los versículos que tienen la palabra. 1:3, ya lo leemos. 2:11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho, nada duradero, debajo del sol. 2:13. He visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. ¿Dónde está el verbo yazaro, el sustantivo yithrón? Lo traducen como verbo sobrepasar. Es más allá. O sea, la necedad está aquí. La sabiduría es más allá. Es algo superior. 3:9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? 5:9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos, lo que la tierra produce, que sobra. Este también es otro gran mal, que como vino así he de volver, y que de qué le aprovechó trabajar en vano. 7:12. Porque escudo es la ciencia, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Aquí Yithrón está traducido como excede, exceder, el verbo. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir, es algo útil. ¿Okay? Y si se muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Aquí está traducido como servir. Que estas son las ocasiones que Yithrón viene. Y lo que yo entiendo de esta palabra es algo que permanece, algo que dura. Y ya examinamos todos los usos en Eclesiastés. Y lo que el autor dijo en 1:3 es, esa fue la esencia de mi vida. Lo que yo busqué, mi tesina, mi investigación fue, yo busqué algo permanente, algo que sobraba, algo que quedaba, algo que duraba en todo lo que el hombre puede hacer aquí debajo de la tierra. Entonces es algo permanente. Ahora, esta palabra yithrón, provecho, solo se puede entender en el contexto en que se dice. Y yo creo que la misma pregunta en 1:3 es como cuando tú haces una tesina grande. En las tesinas grandes piden que tú expliques al público, los maestros, qué exactamente estudiaste y qué no estudiaste. Se llama las delimitaciones. Tú dices, mira, yo me limité a estudiar nada más de aquí para acá. Yo me acuerdo que cuando yo comencé mi proyecto, yo quería hacer un estudio inductivo del Antiguo Testamento entero. Pero ya llegando a Levítico, ya había casi usado todas las páginas que me permitían. Y dije, si estoy apenas en Levítico, llegando a Daniel y a los profetas menores, o sea, no. Le dije al maestro, mira, ¿qué tal si lo limito al Pentateuco? Lo voy a limitar a la teología bíblica, no la sistemática, no la histórica, no la filosófica. O sea, limito mi investigación a la teología bíblica y al Pentateuco. Ah, ok. Yo creo que el autor Salomón está haciendo lo mismo en 1:3. Mira, yo buscaba permanencia, algo eterno,
en el trabajo que el hombre puede hacer en la tierra. Yo creo que la frase en la tierra es la limitación de la investigación de lo que el autor hizo. Entonces, como que yo tomo el libro de Eclesiastés como una investigación, un ensayo. Identificó el campo de su investigación. Y ahora, checamos los versículos que hablan de debajo del sol o debajo de la tierra. No quiero decir debajo de la tierra, quiero decir debajo del sol, es decir, acá en la tierra. Y les doy unos ejemplos. 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. 1:14. Miré las obras que se hacen debajo del sol. ¿Ves que está indicando que solo se refiere a eso? Todo es vanidad y aflicción sin provecho debajo del sol. Ahora, no está diciendo que no hay nada duradero. Está diciendo que no hay nada duradero aquí en esta tierra. Si tú haces de la tierra tu todo, si tú buscas en esta tierra satisfacción, permanencia, algo que va a durar para siempre, ¿sabes qué? Ya chequé y no hay. Entonces, la mayoría del libro se enfoca en mostrarte y comprobar su teoría. Su teoría es que debajo del sol tú no vas a encontrar nada que te satisfaga de manera permanente. Lo menciona por lo menos unos 25, casi 30 veces, debajo del sol, debajo del sol. Y como vimos, 1:2, vanidad de vanidad, y 2:8, vanidad de vanidad. Esto es inclusión. ¿Qué tal 1:3 de Eclesiastés, que dice, ¿qué provecho hay para el hombre debajo del sol? Y comparamos eso con el versículo justo antes del otro versículo. O sea, 1:3 es después de 1:2. Y 2:7 es justo antes de 12:7 es justo antes de 12:8. Y como que forma inclusión con este concepto. Entonces, ¿qué dice Eclesiastés 12:7? Dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ves que el autor no está negando algo más allá del sol? Está diciendo, porque aquí debajo del sol, debajo del cielo, porque aquí en la tierra nada dura. Y tú vas a entregar tu espíritu a Dios en el cielo. Tú debes vivir para las cosas celestiales. Es lo que el autor está diciendo. Entonces, esto es un poco diferente de ver el libro como pesimista, como de que el pobre autor desesperado y a fin de su vida dijo, pues ¿para qué sirve la vida? No creo que sea así, sino sabio consejo. No vivas para este mundo, porque este mundo es de paso.